APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna kushihuywa kallarishpa kanajupanchik kay bajo mismo sol rikuchikunawan sumak rikuchikunata ashtawa kikinkunaman apamushpa kanajupanchik. Riksichipanchik mushuk llankaykunatmi kallarishpapash katimunajupan kay APAC TV nishpa shutichinajupanchik kaykunata kay redes sociales nishka ukukuman yaykushpami kay campanitakunata achikyachishpa ñukanchipa rikuchikunata ashtawa chaski ushapankichik. Kaykunawami ñukanchita ashtawa wiñarinkapa yanapashpapash katipankichik shinaka kaypi kallarishpa kapanchik mashikuna. Ñukanchik ayllu llaqta ukukunapika sumak maki ruraykunawan shukta llankaykunawanpashmi paktachishpa kawsanchik. Chay kashkamantami Zuleta ayllu llaqtaman yalishpa kanajupanchik. Kay ayllu llaqtamanta mashikunami yalishka watakunamantapacha sumak tantarita wiñachishka kan ashtawankari kay ukupika kay sumak tulpuyachishpa siraykunawan ashtawankari shukta maki ruraykunawanpashmi llankashpa shamunajushka kan. Kay watakunapika ña hatuna ukukunatapash sumaklla wiñachishpa riksichishpapash katimunajushka kan. Riksipashunchik. Mi nombre es Jaime Zarzosa, soy el representante de la Organización de Bordadoras y Artesanos de aquí de la Comuna Zuleta. La organización tiene 24 años de haberse formado. Se reunieron un grupo de personas que hacen los bordados dentro de nuestra comunidad, que se dedican exclusivamente a las artesanías de aquí de la comunidad. Siempre se elaboraba productos relacionados a la mantelería. Entonces no había una comercialización directa, ¿no? Había que entregar en la ciudad de Quito. En ese entonces se reúne toda la gente del barrio y hacer las ferias en la casa comunal. Bueno, tuvimos desde el inicio de las ferias una gran acogida del público, puesto que Zuleta es muy reconocido por el bordado a mano. Mi nombre es Gertrudis Chachalo. Yo trabajo todo lo que es bordado, también confección, todo en esas cosas trabajo. Hace 45 años estoy en esto. Mi madre fue una emprendedora también. Como yo trabajó mi madre. Yo aprendí desde muy niña. Desde que entramos a la escuela ya tuvimos uso de razón. Comenzamos con esta puntada que ahorita estoy haciendo en los primeros años de la escuela. Mi nombre es Mayra Sandoval, yo me dedico 17 años a lo que es el bordado. Mi trabajo consiste desde la elaboración y confección de una prenda de vestir, diseñamos, matizamos y bordamos para que salga el producto terminado a la venta. Cada una tenemos nuestro estilo de diseñar y de matizar los colores al momento. Por ejemplo, ve una blusa y dice, bueno, voy a poner esto, y de ahí va naciendo la inspiración. Al momento en que usted se sienta a diseñar, ya empieza la inspiración. Todo depende qué es lo que vaya a hacer. Nosotros, por ejemplo, tenemos diseños de las flores. Hacemos también diseños en camisas para caballeros, diseños precolombinos, personajes típicos, como nosotros llamamos la zuleteña, el diseño de la otavaleña, las chismosas, hacemos colibríes, mariposas, o sea, todo lo que es nuestro entorno natural. Por ejemplo, esta es una blusa. Todo depende del modelo de blusa que vayamos a hacer también. Esta ya tengo. Siempre, por lo general, tratamos de hacer blusas en diferentes tallas. Desde small, M y L, los diseños, por tener la variedad de las tallas. Y viendo que vaya quedando bien, pues no acorde, que quede un conjunto, o sea, se vea un diseño bien elaborado. Dentro de la organización hay varios otros emprendimientos que tiene la organización y la comuna aquí en general, como son los productos en lana de alpaca,
se hacen también los cereales, se hacen mermeladas, el emprendimiento de la apicultura, jabones artesanales, también un compañero que está emprendiendo haciendo el café de haba. Mi trabajo es la talabartería, los artículos en cuero. Hacemos los productos lácteos, lo que son los quesos, yogures. Hay muchos emprendimientos aquí dentro de nuestra comunidad. Nos reunimos para hacer las ferias grandes de alrededor de 50 emprendimientos en la localidad. No es difícil nada, sino lo que se necesita es tener ganas, recurso económico para el emprendimiento. El recurso económico nos hace dar más fuerza para seguir adelante y de eso nosotros vivimos. Y yo al menos no trabajo en ninguna institución, ni mi esposo, los dos trabajamos en la casa haciendo la artesanía. Esta organización nos ha ayudado a hacer valer el trabajo de nosotros. Así agrupándonos se ha impulsado a que nos conozcan mejor, porque solo una persona trabajando así es como decir, estar escondidas no se salía a reducir, en cambio reunidas es grande el equipo, ya salimos a hacernos conocer con más potencia. Apak tebepa mushu kallari llankaykunamanta kay mushu kuskakunata riksishpa katipanchi mashikuna ashtawanqari kaykunapi kay imashina ñukanchipa hatun taytakuna hatun mamakunapash tullpakupi kimirishpa rimarishpapash kawsanakushkata yuyarishpa katiripanchi. Kunanga yalipanchi kay coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica Coica nishka ukumanta warmi mashikunami hatun tandarikunata paktachishpa kanakushkakan Colombia mama llakta ukupi. Kay ukukunapi paykunapa hayñikunamanta ashtawanqari ñawpa kawsaq alpakunata tigrachina yuyaykunawami rimarishpapash kanakushkakan kaykunataka kay aldea ukumanta mashikunami rurashkakan. Riksipashunchi. Orgullo. Autónoma. Vida. Diferencia. Dignidad. Inteligencia. Esta mujer es sabedora. Mujer es territorio. La mujer es valienta. Welcome in Huitoto community and Leticia, Colombia. Bienvenidos a esta comunidad Huitoto en Leticia, Colombia. Este es un encuentro muy importante. No vemos 50 mujeres ni 100 mujeres acá. Somos poquitos, pero representamos a mujeres indígenas de 12 países de América Latina. Estamos acá las mujeres de la COICA, las 9 coordinadoras de mujeres. Estamos acá reunidas justamente para intercambiar nuestras capacidades que tenemos dentro del ejercicio del derecho que tenemos como mujer y el derecho que realmente ejercemos como defendiendo nuestros territorios colectivos. We promote the rights of indigenous people. We advocate for the rights, the protection and defense of indigenous peoples. Yo vengo a aprender de ustedes y ustedes de mí. Y aquí venimos a intercambiar ideas. Estamos aquí mujeres que hemos venido luchando en la resistencia de nuestros territorios, de nuestros derechos como mujeres indígenas, porque cada mujer que viene de cada país trae nuevas experiencias, nuevos conocimientos para compartir. Esto sería una unión de amigas, de representantes, de organizaciones de base, de organizaciones territoriales, con una agenda común para incidir en Latinoamérica y si podemos a nivel del mundo. Por muchos años he visto la COICA por internet, pero hoy estoy feliz de que la COICA esté en mi territorio.
porque las mujeres vienen con fuerza. Y nosotros debemos estar bien preparados los hombres sobre eso, que no nos caiga de sorpresa. Y no vamos a tener miedo nosotros, sea una mujer o sea un hombre, pero que nos represente bien. Queremos fortalecer, nos empoderar para participarmos cada vez mais dos espaços de discussões e de nossas organizações também, não só organizações de mulheres. Si nos juntamos, seguramente vamos a hacer incidencia un poco más fuerte y cada vez más y más fuerte. Somos guardianas del bosque, conocedoras del bosque que recolectamos. Para nosotros el territorio, la selva, el agua, todo eso forma parte de nuestra vida, o sea, eso es vida para nosotros. En un barco que estamos todas las mujeres en la lucha, pero cuando iniciamos esta parte es muy triste y aquí tenemos una anaconda y hay muchos obstáculos, problemas, dificultades. Las mujeres queremos la unidad de mujeres, ¿no es cierto? Como hoy estamos. La unidad de mujeres indígenas. Y nosotros somos la semilla de ese trabajo, a que el mundo gire y tenga en cuenta nuestros pensamientos como mujeres. As nossas diferenças de mulheres, de homens, não pode ser transformada em desigualdades, em injustiça, em violência. También soñamos por nuestra soberanía alimenticia, porque somos las dueñas de la madre tierra. Como ARPD en Guatemala, está Apopó, en Honduras está Masta con los pueblos mixquitos, en Panamá, en Verá, en Costa Rica, Ripca, en Nicaragua, Yátama y Nación Mayana. Tenemos una asamblea general, tenemos una junta directiva, tenemos 12 consejos territoriales. La estructura de la COICA, ¿cómo funciona? Sale de cada uno de estos países, sale un representante a ser el consejo directivo de COICA. Entonces aquí tenemos 9 coordinadores y tenemos solo una coordinadora del consejo directivo de COICA. Y la otra instancia que tiene la COICA es el Congreso. Y nos toca ya este año hacer un congreso para ya elegir nuestro nuevo presidente o presidenta. Devemos participar de todos os processos. Temos que votar, temos que estar não somente na coordenação de Mulheres em Família, que Josemi hoje faz parte, de 9, mas também de outras coordenações, como coordenação territorial, né, coordenação de mudanças climáticas e, por que não, esse ano também é eleição para a COICA. É importante para nós termos uma conversa entre nós, né, de vermos quem nós vamos estar colocando não só como coordenador ou coordenadora geral da COICA, mas também como coordenador de outros departamentos. E a participação da mulher amazônica guerreira é nisso. Então, é um momento assim muito importante para a gente estar marcando o território. E dizer, né, que COICA também há mulheres.
Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. En Facebook, José Revelo Ruiz comenta: felicitaciones, un fuerte abrazo. En YouTube, Jessica Aime comenta: muchas gracias, he aprendido mucho con esta conversación. María Paz Casanova comenta: buen reportaje a seguir, que nunca se pierda esa gran tradición, y enhorabuena por mostrar al mundo nuestro gran país. Diego Escobar comenta: felicitaciones APAC por este reportaje que nos enseña a luchar por nuestros ideales. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Suku hari bazamari ganga was bianu nami gang jagam am ogdoin Takikunaka kimichinmi. Ñukanchipa kushikuy kawsaymi. Tukuy ayllukunawan kashpa runa kayta shinchiyachipasmi. kutin kayta llata Chasha mi tiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi imas patu punta bicho hungi yukawasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakurin. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apacotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98, página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un Mismo Sol. APAC TV rikuchikpa kay kallari kusqamantapacha katipanchik kaykunapimi mushuk rikuchikunata viñachishpa kanakupashun kikinkunama imashinami kan kay revista musical Música Imagen de los Andes nishkakunata ashtawanqari ayllu llaqtakunapas shimishita chikunamantapash kay Viva la Comunidad nishpami shutichipashkarchik. Shinami kaykunawa kikinkunama sakishpa katigripanchik kay documental Aya Tushuy nishkakunata kaykunami kay APAC TV ukumanta mashikuna shuk mashikunawanpash makipurarishpa sumaqlla llankashpa viñachishpa katimunakushka kan. Rikupashunchik. Desde el 2018 nosotros, la APAC, ganó un concurso de fondos con el ICA, que es el Instituto de Cine y Creación Audiovisual. Nosotros participamos en la categoría de pueblos y nacionalidades en postproducción y con ese fondo estamos nosotros trabajando hasta la actualidad en la terminación, en la culminación de lo que es un documental sobre la fiesta del Inti Raymi de la comunidad La Calera. La participación de la comunidad en este documental ha sido, creo que, a la mano o a la par con la productora.
Justamente en este caso, este documental se viene realizando desde el año 2013. La productora siempre ha pedido la opinión de la comunidad. Justamente se lo realiza de una forma positiva para nosotros poder rescatar y revalorizar las costumbres y tradiciones que poco a poco se están perdiendo dentro de nuestra comunidad. Y este documental es de suma importancia para poder mostrar a nuestras nuevas generaciones cómo se festeja el Inti Raymi dentro de la calera. Mi participación dentro de la postproducción del documental consiste en... Yo soy la productora, pero también me involucré en la parte de la investigación sobre la mitología y la cosmovisión andina, de tal forma que de productora también pasé a ser codirectora de montaje junto a Felipe Terán y Tian Humberto Morales. Y también estuve apoyando en la edición al compañero Edison Muenala, quichua Otavalo, quichua hablante, que fue la persona idónea para hacer este trabajo de edición, de montaje de la película que está grabada en un 95% en quichua. Yuximunga, Yuxi. Participé en la realización del documental Ayatushui como editor, donde se ve todo el material que existe rodado, eran como unas 1500 gigas. De ese material tocaba seleccionar las mejores tomas, las mejores entrevistas. También mencionar que en este sentido de las entrevistas estaban en quichua. Y el mismo hecho de que también uno puede hablar quichua me facilitó el hecho de escoger las mejores piezas, obviamente con la guía de un asesor también, Felipe Terán. También estaba con nosotros acompañándome en toda esta etapa de lo que es la edición, el compañero Humberto Morales. Entonces había que revisar ese material horas y horas y horas, buscando los temas, los subtemas, las tramas, las subtramas, buscando quiénes podían contar esta historia. Y se armó la edición de acuerdo a eso. Y una vez con eso ya resuelto, ahora sí se podía empezar en realidad a hablar de una estructura definitiva. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que el documental tenía una falencia, digamos, y era que no se había planteado en el rodaje con claridad los elementos de la cosmovisión que eran necesarios resaltar para que el documental tenga sentido. Y tomamos la decisión de que habría que tener esa representación en animaciones. La cuestión de la animación viene por la necesidad de mostrar algo que no está tangible, ¿no? Sino está abstracto. Y es lo que estamos tratando de hacer a través de la animación, que se entienda nuestra cosmovisión. Y hemos conformado un equipo con Cali Flores, Sam Camacho y mi persona para hacer estas animaciones. Podemos ir haciéndole más pequeños los dibujos para que nos entren más cosas. No es necesario conteste que esté toda la mano. Si es que le hacíamos aquí, ¿qué tipo de cartulina es esta? Este cartulina es marfilisa, no es cartulina listo. Aquí sí. Nosotros partimos a base de unos dibujos hechos por Katia Buitrón, que están hechos a base de carboncillo y también acuarela. Lo primero que hacemos es una digitalización a través de un escáner, el dibujo, a una resolución bastante alta. Luego entramos al Photoshop, hacemos un recorte de los colores. Después de hacer este proceso, entramos al After Effects, donde nosotros comenzamos a crear composiciones, layers y a formar una visión de lo que nos han pedido.
Nosotros tuvimos la suerte de contactarnos con Esteban Brauer, uno de los mejores sonidistas del país. Logramos que se junte esta minga a trabajar en esta producción colectiva. Bueno, fuimos a La Calera a trabajar y grabar ciertos sonidos, músicas, especialmente los instrumentos y todo este proceso que se va armando para la fiesta, que tal vez muy poca gente sabe que sucede esto, pero lo más interesante es el mundo sonoro que hay atrás del Inti Raymi, que es bastante interesante, bastante sonoro, bastante brusco, bastante fuerte, bastante energético, entonces está bastante bueno eso. La película se ha traducido a 4 idiomas. Posteriormente buscamos el apoyo de amigos, de amigas que están dentro o fuera del país. Así logramos que Mara Overbreck, que es alemana, nos hiciera la traducción en alemán y en inglés. Martine Boulanger, que es belga, nos ayudó con las traducciones en francés. Entonces tenemos traducciones de inglés, francés, español y alemán, ¿no? En el documental yo trabajé como traductora al inglés y al alemán. Sí, era para mí muy enriquecedor, se puede decir, porque hay muchas cosas que no se pueden traducir así literalmente, ¿no? Ni al alemán ni al inglés. Como que hay conceptos y cosas que cuando las traduces literalmente ya no son lo mismo. Entonces eso era como jugar un poco con esto, ¿no? Con las palabras y encontrar también una forma de interpretar. Y eso era como un poco mi motivación personal también, así decir, compartir algo de esta cultura acá con mi familia en Alemania. El proceso, las enseñanzas que va a tener, un impacto que va a tener el documental es el hecho de que conozcan los jóvenes o la sociedad en general también cuáles son los significados que se encierran en toda la fiesta del Inti Raymi. Un documental que habla de la importancia de esta fiesta para que, ¿cómo decirte? Para que el mundo siga adelante, para que la vida continúe. La gente nos ha ido hablando porque tienen confianza en el trabajo, entonces vamos a tener un resultado bastante amigable para que hasta los niños puedan entender qué realmente es el Inti Raymi. Como comunidad La Calera no incitamos a la violencia, más bien nosotros lo que incitamos es a un baile, a una danza con energía, con fuerza, con zapateo, demostrar a la Pachamama, o sea, el agradecimiento, pero con energía, no con violencia. No sé si uno habla a veces con los taxistas hasta en Otavalo y dices, Cotacachi, Inti Raymi, y todos dicen, no, pura pelea, ¿no? Y ahí se ve que es mucho más que esto, que no se trata de eso, que hay mucha profundidad en este ritual y que por algo se hace cada año y se sigue manteniendo esta tradición. Entonces, no, tienen que ir a verlo y tanto en vivo como en el documental. El compañero Luis Bonilla va a dar a conocer sobre el objetivo de esta producción del documental de esta película Ayatushui. Muchísimas gracias, vuelvo y recalco, muchísimas gracias aquí los compañeros. Cualquier pregunta, cualquier duda acerca del documental, nosotros estaremos dispuestos a contestarles también. Gracias. Y ya podemos encontrar en los sitios web de los diferentes medios. Entonces les invito a la gente que quiera conocer más sobre los detalles de la producción de este documental sobre el Inti Raymi, que busquen a APAC TV, el canal online de APAC, y también el fanpage de Inti Raymi Calera, documental Ayatushui. Así se llama el sitio donde la gente puede acceder y mirar fotografías, videos, entrevistas sobre cómo es que se ha producido esta nueva película.
Shinami kay apak TV rikuchipa mushuk suma kuskakunata riksishpa kanahupashkanchik kay pachakunapika. Shamuk punllakunapimi kikinkunama ashtawa shuk villachikunata apamushpa kanahupashunchik kay apak TV rikurikuna kallarikunamanta. Shinami kay pachakunakama kikinkunawan yalinahupashkanchik yuyachipanchik ñukanchitapash kay redes sociales nishkakukunama yaykushpa kay campanitata achikyachipaychik ñukanchipa rikuchikunata chaskishpa katinakungapa. Ashtawankari kaykunami ñukanchitapash hawama viñarishpa katingapa yanapashpa sakipankichik. Shinaka shuk punllapi tuparipashunchik kayakama. Puncha.